En estos días de perplejidad, cuando los líderes religiosos en quien tanto habíamos confiado nos han decepcionado, cuando los políticos no pueden arreglar los problemas de la nación, cuando quedan pocos lugares seguros en donde invertir, cuando las familias son arrasadas por la pandemia, cuando problemas como el aborto, la homosexualidad y los matrimonios igualitarios están siendo protegidos por la misma ley, cuando aquellas personas en quien hemos confiado nos han decepcionado, cabe hacer una pregunta. ¿Queda algo en qué confiar? Sí, podemos confiar en la segura palabra de Dios. Bienvenido al estudio bíblico Hechos Asombrosos, donde fascinantemente podremos comprender cuál es la voluntad de Dios para que los seres humanos entendamos los principios que nos pueden ayudar a ser felices mientras Dios está viniendo por sus hijos. Hoy resolveremos por qué puede confiar en la Biblia. Lo primero que quiero decirte es que la Biblia no es una colección de ideas de hombres, es la revelación divina a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ella nos lleva a buscar y a encontrar lo que dice acerca de sí misma para comprender las verdades de temas que Dios ha establecido. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 lo confirma de esa manera. Pero también San Juan, en el capítulo 10 y versículo 35, dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Estas palabras nos hablan con claridad y aseguran que la Biblia fue inspirada por Dios. No fue escrita por hombres, sino que fueron los santos hombres utilizados para escribir aquellas verdades que Dios le quería conferir a la humanidad. Creo que es claro notar que Jesús es el autor de la palabra de Dios y que la Biblia lo revela a Él. En las Escrituras, por lo tanto, podemos encontrar que es importante el valor divino que Jesús le da a la palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Esto nos hace notar, sin duda alguna, que Jesucristo, al enfrentar las tentaciones, hizo énfasis en la referencia, el poder y la autoridad que la palabra de Dios tiene aún en contra de la tentación. También la Biblia nos dice, tu palabra es verdad, dándonos la seguridad de que el Señor Jesucristo tiene autoridad por la veracidad de sus escritos. En estas reflexiones bíblicas, nosotros podremos notar con seguridad que cuando Jesucristo enfrentó las tentaciones, le dio a la Biblia toda la fuerza, todo el poder, a los escritos que hasta ese momento existían como la fuente de autoridad para vencer aún en medio de la tentación. Por otro lado, es importante ver y entender la revelación que la Biblia hace acerca de los hechos históricos. La palabra de Dios dice, yo soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Las predicciones que la Biblia hace acerca de las cosas que ocurrirán en el futuro nos dan a nosotros la seguridad de su veracidad. Hay 4 imperios que se habían predicho en la palabra de Dios. Cuando Daniel el profeta en los capítulos 2, 7 y 8 nos dice acerca de esas naciones, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que habían de gobernar el mundo. Por lo tanto, podemos ver que justamente se cumplió lo que el Señor dijo. Pero, ¿sabes? Un dato curioso es aquel que se encuentra en el capítulo 45 del libro de Isaías, cuando por nombre Dios le dijo al profeta que Ciro había de ser el gran conquistador de Babilonia. De Egipto nosotros podemos leer en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 29, que este jamás volvería a ser una nación prominente. Hechos asombrosos que nos hablan acerca de los sucesos históricos nos confirman a nosotros que Dios tiene control de la historia. De la misma manera, la Biblia hace declaraciones científicas que nos hacen ver que Dios es sobre todos los hombres. Muchos descubrimientos actuales, en realidad, la Biblia ya los había mencionado. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. También dice, el Espíritu
os guiará a toda verdad. San Juan 16:13. Sí, es importante notar que la Biblia es la verdad. Por lo tanto, si la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios, damos por sentado que el Espíritu Santo fue quien inspiró la mente de los hombres para ayudarnos a entender lo que ahora conocemos como descubrimientos o hechos científicos. Déjate, muestro unas declaraciones de la Biblia que han sido confirmadas por la ciencia. Job capítulo 26, versículo 7, dice que él cuelga la tierra sobre la nada. Cabe señalar que el libro de Job es el libro más antiguo que se encuentra en la Biblia. Además, Isaías capítulo 40, versículo 22 dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Algunos científicos como Galileo Galilei, muchos años después, dieron por evidencia que este hecho científico así era. Otra declaración que se encuentra en el capítulo 28 y versículo 25 de Job, dice que él da peso al viento. Muchos antes de que los científicos se atreviesen siquiera a mencionarlo, Dios ya había dicho que el aire tenía peso. Colosenses capítulo 1 y versículo 17 dice, todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. Esto nos dice que Él tiene control sobre todo y que aún las cosas más pequeñas como el átomo, que a la división del átomo se puede generar una explosión, pero ¿por qué no explota por sí mismo? Es que Dios tiene control sobre todas las cosas, Él tiene conocimiento absoluto y la Biblia así lo declara. Por lo tanto, una vez más, la palabra de Dios nos confirma a nosotros que Dios es el hacedor y el conocedor de todo cuanto existe. Una de las preguntas que saltan a nuestra mente, ¿será que la Biblia tiene respuestas a las preguntas del siglo XXI? Déjame te comparto. En el capítulo 23 del libro de Deuteronomios, en los versículos 2 y 13, la Biblia hace una declaración que pareciese bien común, cubrir los desechos humanos con tierra. Y tú podrías pensar, eso no es necesario aprenderlo. Pero cuando lees todo el capítulo, te das cuenta que tiene unas enseñanzas muy actuales. Lávate las manos, cubre tu boca, mantén la distancia. Enseñanzas que hoy son tan útiles y tan importantes. También la Biblia aconseja en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 8, no forniquéis. ¿Sabes? Si los seres humanos guardásemos este mandamiento, ¿cuántos problemas se evitarían en la sociedad? Sin embargo, el descuido de las leyes hace que nos compliquemos las cosas. Deja las bebidas alcohólicas. Proverbios 23 aconseja que nosotros cuidemos nuestro cuerpo de este veneno mortal. ¿Sabes? Si los seres humanos fuésemos un poquito más conscientes y siguiésemos esta regla, esta recomendación bíblica, millones de alcohólicos se volverían en hombres sobrios, millones de familias se volverían a unir, muchos hogares se reconstruirían y miles de muertes de tránsito se evitarían. Sin embargo, los líderes y los gobiernos poco han puntualizado en esto. Es más, si ellos mismos siguiesen esas indicaciones, se podrían tomar decisiones más serias, más importantes, con mejor capacidad y por supuesto con una mente dirigida por Dios. Millones de dólares, mucho dinero, podría utilizarse para el bien de la humanidad en vez de malgastarse en aquellas cosas que nosotros hemos acarreado por el descuido de la salud. Accidentes de tránsito, matrimonios destruidos, personas enfermas, todo por la desobediencia a la palabra de Dios. Querido amigo, Dios no solamente nos da recomendaciones para ser felices, también nos da el poder para triunfar, el poder para lograrlo. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy puede ayudarte a solucionar tus problemas. Hablemos ahora de declaraciones históricas en la Biblia. Saben, amigos, la Biblia dice en Isaías 45:19, yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio la rectitud. Es interesante que las declaraciones históricas en la Biblia, aunque temporalmente pareciera ser que no son ciertas, con el tiempo, la arqueología y muchos otros argumentos le han dado la razón. Por lo tanto, es importante notar que algunos personajes y lugares de los que la Biblia menciona
que algunos críticos aseveraron no existir. Les cito un ejemplo: los Eteos, Nínive, Sodoma y Gomorra, que aquellos estudiosos de la historia y la arqueología dijeron que no eran reales. Con el tiempo, con las investigaciones, se han encontrado lugares escritos en piedra y también en rollos que han demostrado que realmente lo que la Biblia dice es cierto al respecto. Pero no solamente de lugares, también de personajes. Por ejemplo, la Biblia menciona a Belsasar y a Sargón, los cuales también, al ser analizados por el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que allí estuvieron en esos relatos históricos, en esas descripciones bíblicas. Si los seres humanos analizáramos la Biblia con el ojo crítico y lo comparáramos con la historia y la arqueología, llegaríamos al razonamiento de lo que la Biblia dice puede ser respaldado también por la ciencia actual. Algunos asuntos sorprendentes de los hechos asombrosos de la Biblia que nos dan la seguridad de que no es casualidad lo que ahí sucedió, los podemos encontrar en la siguiente descripción. 66 libros, escritos en 3 continentes diferentes, escritos en 3 idiomas, escritos por más de 40 personas, entre los cuales encontramos médicos, abogados, pastores, ingenieros, una serie de profesionistas y también de personas de la sociedad común. Sin embargo, lo asombroso de ellos es que la mayoría nunca se conocieron. ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo entre sí para llegar a tal armonía? Aquí los hechos asombrosos de la Biblia. Entonces, aquí está lo sorprendente. ¿Cómo los libros de la Biblia encuentran armonía entre sí? Hagamos un experimento y podamos darnos cuenta que es sorprendente la forma como los escritos bíblicos se desarrollan. Pidámosle a 40 personas que observen un evento. Y al observar ese evento, cada quien haga su descripción. Nos podemos dar cuenta que será muy complicado que se pongan de acuerdo entre sí. Sin embargo, entre los escritores bíblicos hubo un tiempo aproximado de 1500 años y la armonía de la palabra de Dios es contundente. Eso a nosotros nos da la seguridad de que no fue escrita por hombres, sino inspirada por el Espíritu Santo. Y así lo dice la Biblia, los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro lo escribió de esa manera en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 21. Querido amigo, el Espíritu que inspiró la Biblia nos inspira también a nosotros a entender el mensaje que se encuentra en armonía para salvación de la humanidad. Una de las cosas más sorprendentes que le da autoridad y poder a la Biblia es la capacidad que tiene para transformar corazones. La Biblia dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es que la Biblia tiene ese poder de cambiar vidas, de transformar corazones, de convertir a un borracho en sobrio, de hacer que una persona que esté llena de odio y de amargura pueda ser feliz por las circunstancias que la Biblia permea en su corazón. Querido amigo, ese poder solamente viene de lo alto, en un libro que fue inspirado por Dios y que al leerlo es capaz de transformar corazones. Déjame te cuento que al comparar la vida mesiánica de Jesús, encontramos algo muy sin igual al ir a los escritos del Antiguo Testamento, porque podemos notar lo mismo que él decía, cómo se puede aplicar a una vida mesiánica. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús enfatizaba que su vida era en cumplimiento de los escritos sagrados. Otro hecho interesante es el que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 18 y versículo 28, cuando Apolos decía, porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Las predicciones del Antiguo Testamento sobre que el Mesías iba a venir se cumplieron con exactitud en Jesús, y cerca de 300 hechos bíblicos del Antiguo Testamento lo justifican. Te muestro algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar y que tú los puedes leer y comparar con la Biblia. Es el nacimiento de Jesús. Nacería de una virgen, del linaje de David. La Biblia dice que Herodes trataría de asesinarlo, que sería traicionado por sus amigos, que sería vendido por 30 monedas de plata, que sería crucificado, que echarían suerte sobre sus ropas, que no se quebrantarían sus huesos, que sería enterrado en la tumba de un rico. Y también lo más fascinante que a mí me gusta y te puedo compartir, es una profecía que decía el día, la hora, el año en que Jesús había de morir, pero también que resucitaría al tercer día. En el colegio de Pasadena, el doctor Peter Stone hizo un estudio en muchos años, eligiendo 125 hechos bíblicos que demuestran la vida mesiánica de Jesús. Y entonces, junto con sus alumnos, 600 de ellos, quiso aplicarles un estudio fascinante para ver a cuántos de ellos se les podría comparar con una vida mesiánica. Solamente tomó 8 hechos bíblicos del Antiguo Testamento de la vida de Jesús. Y sabes una cosa, sabes, de todos esos muchachos, en todas las comparaciones, la probabilidad que la profecía mesiánica se cumpliese en sus vidas era de 1000 quintillones. Es decir, básicamente imposible. No hay posibilidad de que la vida mesiánica de Jesús pueda aplicarse también en cualquier otro ser humano. Querido amigo, no en vano la Biblia nos muestra que Jesucristo es el resultado del plan divino y además es el corazón del Evangelio, es lo que la Biblia dice como un hecho asombroso. Es importante decir que una persona que estudia la Biblia tiene una enorme ventaja. ¿Como cuáles? La Biblia dice en el Salmo 119, 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. También el Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es decir, la persona que acepta la palabra de Dios tiene una capacidad y un desarrollo bíblico que le ayuda a comprender aquello que a los seres humanos intelectuales o sabios en el razonamiento humano les cuesta explicar. No es que tengamos un conocimiento superior, sino que la Biblia despierta la conciencia, agudiza el entendimiento y nos ayuda a entender aquellos temas que al razonamiento humano son difíciles de comprender. Por último, déjame decirte que los eventos mundiales están llevando a muchos a buscar de nuevo respuestas en la Biblia. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, la caída del comunismo, las guerras entre las naciones, los problemas de salud y hoy con la nueva pandemia, muchos están volteando a buscar respuestas en la Biblia. ¿Será que hay algo a lo que tenemos que poner atención? Todo esto hace que la Biblia se vuelva atractiva y reflexivo para las personas que buscan en la palabra de Dios aquello que su alma necesita. Es importante notar lo que la Biblia dice al respecto en medio de todo esto, dándonos promesas de aliento para fortalecer nuestra fe. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo sea cumplido en vosotros. A la imagen de Dios los creó, dice Génesis. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo lo refirió en Mateo 5:16. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. La promesa de la segunda venida que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3. Estas promesas y muchas más que se encuentran en la Biblia nos fortalecen para tener esperanza en medio de la incertidumbre, para que a través de los hechos asombrosos de la Biblia nosotros encontremos la fortaleza de la fe, del espíritu y de la mente. Esto nos puede llevar a nosotros a hacernos algunas preguntas a manera de reflexión. Diremos, ¿de dónde vengo? Hace un momento te acabo de mencionar una cita, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pregunta, ¿cuál es el origen de mi vida? Una pregunta más podría ser, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual Dios me ha permitido estar en esta tierra? Y también, ¿a dónde voy? ¿Qué guarda el futuro para mí? Dios tiene un futuro para tu vida. Dios tiene planes. Pero recuerda, es en la Biblia, la palabra de Dios, lo que ha inspirado para ti y para mí, en donde nosotros podemos encontrar la respuesta y también la solución. ¿Estás agradecido con Dios por responder a las preguntas más complejas con amor y con paciencia en la palabra de Dios? Quiero animarte, querido amigo. Quiero motivar tu corazón para ir a la palabra de Dios y encontrar en ella la respuesta a tus problemas, a tus dudas, a tus luchas. Es que la Biblia, hasta el día de hoy, sigue siendo la forma como Dios habla a nuestra mente y habla a nuestro corazón. Escucha su voz, atiende a su llamar, ve a la Biblia y encontrarás en ese libro sin igual aquello que Dios tiene para tu vida. Esta noche o esta mañana, en el momento que tú te encuentras, quiero invitarte para que hagas de la Biblia la lámpara a tus pies, que hagas de la Biblia la guía y que dejes que ella colabore en tu transformación, en tu crecimiento, en tu desarrollo y por supuesto en tu felicidad. Que Dios te bendiga, que Dios te motive a ser siempre mejor y sobre todo que cumpla los deseos de tu corazón. ¿Es tu decisión ir a Dios a través de la Biblia? Entonces, ora conmigo y juntos pidámosle a Dios que nos dé esta dirección. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque en tus bondades nos has dado de tu palabra para que aprendamos a conocerte. Muchas gracias por las promesas y por las respuestas que podemos encontrar en este libro sagrado. Cada amigo que está escuchando este mensaje está buscándote y permite, Señor, que escuche tu voz, que siga tus pasos y pronto, Padre Celestial, camine por fe en la senda que tú le has de trazar a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en los hechos asombrosos de la Biblia encontramos respuesta a nuestras preguntas y solución a nuestros problemas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.